En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, donde la desigualdad se asoma en cada esquina, la historia de Jesús, un humilde trabajador de una fábrica de muebles, estaba a punto de dar un giro inesperado. Ignacio Cordero, un exitoso empresario de renombre en la industria del mobiliario, era conocido por su ambición desmedida y su desprecio hacia aquellos que consideraba inferiores. Jesús, un hombre de corazón noble y manos ásperas, soportaba el peso de largas jornadas laborales, mal remuneradas y sin reconocimiento. A pesar de su situación precaria, mantenía viva la esperanza de un trato más justo por parte de su jefe, Ignacio. Sin embargo, cada día era testigo de cómo el empresario se paseaba por la fábrica con aires de superioridad, ignorando las necesidades y sacrificios de sus empleados. Una mañana, mientras la maquinaria rugía y el olor a madera impregnaba el ambiente, Ignacio entró a la fábrica con gesto adusto y mirada altiva. Jesús, cansado de la indiferencia y el menosprecio, decidió enfrentar a su jefe en busca de dignidad. Con paso firme y voz temblorosa, desafió a Ignacio, exigiendo respeto y justicia para todos los trabajadores que día a día lo ayudaban a acumular riquezas. El silencio se apoderó del lugar, mientras los ojos de los demás empleados se clavaban en la escena que se desarrollaba frente a ellos. ¿Qué consecuencias traería este enfrentamiento entre el obrero valiente y el poderoso empresario? ¿Podría Jesús lograr cambiar la actitud de Ignacio y enseñarle una lección sobre humanidad y solidaridad? La respuesta estaba por desvelarse en un enfrentamiento épico entre la injusticia y la valentía. En las bulliciosas calles de la Ciudad de México, la vida transcurría a un ritmo acelerado. En medio de esa vorágine urbana destacaba la figura imponente de Jesús, un hombre humilde y compasivo que trabajaba como barrendero en una empresa de limpieza. Una mañana soleada, Jesús observaba con tristeza a un grupo de empleados de una empresa cercana mientras descargaban cajas pesadas bajo la mirada indiferente de su dueño, el empresario Renato Martínez. Renato, conocido por su frialdad y desdén hacia sus trabajadores, no dudaba en mostrar su autoridad de manera despiadada. Mientras Jesús barría la acera con esmero, sus ojos se cruzaron con los de una joven madre que luchaba por equilibrar una caja mientras sostenía a su bebé en brazos. La expresión de dolor en el rostro de la mujer impactó a Jesús, quien decidió tomar una valiente decisión. Sin pensarlo dos veces, Jesús se acercó a Renato y con voz firme but cálida le dijo: «Señor Martínez, ¿no cree que estos trabajadores merecen un trato más digno? El esfuerzo que realizan día a día merece ser valorado y respetado». El empresario, sorprendido por la valentía de Jesús, lo miró con desdén y respondió con arrogancia: «Tú no tienes idea de cómo funciona el mundo real, barrendero. No te metas en lo que no te importa». Pero Jesús, con una serenidad que desarmaba, replicó: «Señor Martínez, quizás sea usted quien necesita recordar lo que realmente importa en la vida». Esa mañana, el empresario Ricardo se levantó con la sensación de que algo no estaba bien. Había pasado la noche inquieta, reviviendo las palabras de Jesús en su mente una y otra vez. A pesar de su riqueza, una extraña sensación de vacío lo invadía. Mientras Ricardo conducía hacia su oficina, no pudo evitar notar a los trabajadores en las calles, esperando los autobuses abarrotados para llegar a sus empleos mal remunerados. La mirada de Jesús se le presentaba constantemente, recordándole su desdén hacia aquellos que dependían de él para sobrevivir. Al llegar a la oficina, Ricardo se encontró con una sorpresa desagradable. Sus empleados, cansados de ser tratados con desprecio, habían decidido hacer una huelga pacífica. Sin acceso a sus oficinas lujosas, Ricardo se vio obligado a enfrentar la realidad de sus acciones. La presión aumentaba
a medida que los trabajadores expresaban sus demandas, todas relacionadas con mejores condiciones laborales y salarios justos. Ricardo, sintiéndose acorralado, recordó las palabras de Jesús sobre la importancia de tratar a los demás con bondad y compasión. En medio del caos, Ricardo tomó una decisión inesperada. Se acercó a sus empleados, con humildad en su voz, y les prometió que cambiaría. Prometió aumentar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y escuchar sus preocupaciones. Mientras los trabajadores lo miraban con escepticismo, Ricardo sabía que esta era su oportunidad de redimirse y encontrar la verdadera riqueza en la empatía y el respeto por los demás. ¿Podría Ricardo transformarse de un empresario despiadado a un líder compasivo? Los comentarios de los lectores esperan ansiosos para descubrirlo. El empresario, con el corazón lleno de remordimiento, decidió poner en práctica la lección que Jesús le había enseñado. Convocó a todos sus empleados a una reunión en la empresa al día siguiente. Al llegar la mañana, los trabajadores se congregaron en la sala de conferencias, expectantes por lo que su jefe tenía que decir. El empresario, con humildad en su voz, les pidió perdón por su comportamiento pasado, por no valorar su arduo trabajo y por no reconocer su dedicación. Los empleados, sorprendidos por las palabras de su jefe, miraban atentamente, sin poder creer lo que estaban escuchando. El empresario continuó expresando su profundo arrepentimiento y su compromiso de cambiar su actitud y tratar a todos con respeto y dignidad. Uno a uno, los empleados comenzaron a sentir una mezcla de sorpresa y emoción al escuchar las disculpas sinceras de su jefe. Algunos no podían contener las lágrimas, mientras otros asentían con gratitud. Al final de su discurso, el empresario hizo una promesa solemne de mejorar las condiciones laborales, aumentar los salarios y crear un ambiente de trabajo más justo y colaborativo. Sus palabras resonaron en cada rincón de la sala, llenando el ambiente de esperanza y renovación. Los empleados, con el corazón rebosante de alegría y agradecimiento, se levantaron aplaudiendo a su jefe, quien, con los ojos brillantes, les prometió que juntos construirían un futuro mejor para todos. ¿Qué piensas sobre el giro inesperado en la actitud del empresario? ¿Crees que realmente cambiará su forma de tratar a sus empleados? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Sin saber cómo, Jesús llevó al empresario a un barrio humilde de la Ciudad de México. El hombre, desconcertado, miraba a su alrededor con desdén, sin comprender cómo había terminado en ese lugar tan distinto a su vida de lujo. Caminaron por las calles polvorientas hasta llegar a una pequeña fábrica. Allí, los empleados trabajaban largas horas por un salario mínimo, con rostros cansados, pero con una determinación en los ojos que el empresario nunca antes había visto. Jesús se acercó a uno de los trabajadores, un hombre mayor con manos curtidas por el trabajo duro, y le preguntó sobre su labor diaria. El hombre respondió con humildad y orgullo, hablando de su familia y de sus sueños para el futuro. El empresario, sintiendo una punzada de remordimiento, se acercó al hombre y le pidió disculpas por haberlos menospreciado tanto tiempo. El trabajador, con una sonrisa cálida, le tendió la mano en señal de perdón. Entonces, Jesús le hizo ver al empresario la importancia de valorar a quienes hacen posible su fortuna, recordándole que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales, sino en el impacto positivo que se tiene en la vida de los demás. El empresario, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, prometió cambiar su forma de tratar a sus empleados y devolverles la dignidad que les había arrebatado. ¿Será capaz de cumplir su promesa o sucumbirá nuevamente a la codicia y el egoísmo? Comenta tu opinión sobre este giro inesperado en la historia.
Después de semanas de introspección, el empresario, Martín, se encontró cara a cara con Jesús en el parque central de la ciudad. El sol poniente pintaba de naranja y rosa el cielo, mientras una brisa suave mecía los árboles a su alrededor. Jesús miró fijamente a Martín con ojos profundos y compasivos. ¿Has encontrado la respuesta que buscabas, Martín?, preguntó con voz serena pero firme. Martín respiró hondo antes de responder. He reflexionado mucho sobre mis acciones, sobre cómo he tratado a mis empleados. Me he dado cuenta de lo egoísta y despiadado que he sido. Jesús asintió con comprensión. El primer paso hacia la redención es reconocer tus errores. Pero eso no es suficiente, Martín. Debes enmendar tus acciones, demostrar con hechos que estás dispuesto a cambiar. Martín asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé. Quiero compensar a mis empleados por todo el daño que les he causado. Jesús sonrió levemente. Hazlo, Martín. Demuestra con tu bondad y generosidad que puedes ser un verdadero líder, un ejemplo a seguir. Solo así podrás sanar las heridas que has causado. Con determinación en los ojos, Martín se puso de pie, agradeciendo a Jesús por la lección que le había dado. Sabía que el camino hacia la redención sería arduo, pero estaba dispuesto a recorrerlo con humildad y sinceridad. Miguel se encontraba en su lujosa oficina, rodeado de papeles y con una expresión de preocupación en el rostro. La última reunión con sus socios no había salido como esperaba, y la presión por mantener su empresa en la cima lo consumía. En ese momento, Jesús, uno de sus empleados más antiguos, golpeó suavemente la puerta antes de entrar. Miguel apenas levantó la mirada, molesto por la interrupción. Jesús se acercó con calma y le entregó una taza de café caliente. Miguel frunció el ceño, no entendiendo la actitud amable de su empleado. «¿Qué quieres, Jesús?» «Estoy ocupado», murmuró Miguel, sin apartar la mirada de los informes frente a él. Jesús suspiró y se sentó frente a él. Comenzó a hablar con voz serena pero firme, recordando a Miguel la importancia de valorar a quienes trabajaban incansablemente para hacer crecer la empresa. Le habló de la importancia de la empatía y la compasión en un líder, y cómo el desprecio y la indiferencia solo conducían al fracaso, tanto en lo personal como en lo profesional. Miguel escuchaba cada palabra con creciente incomodidad. Por un momento, su máscara de arrogancia se desvaneció, dejando ver la mirada preocupada y autocrítica que escondía detrás. Al finalizar la conversación, Jesús se levantó con una sonrisa tranquilizadora y dejó a Miguel sumido en sus pensamientos. ¿Habrá aprendido Miguel la lección que Jesús intentaba enseñarle? Comenta qué crees que sucederá a continuación. El empresario, Rodrigo, se encontraba en su lujosa oficina revisando los informes financieros de su empresa con gesto preocupado. Desde que Jesús lo visitó y le abrió los ojos a la forma en la que trataba a sus empleados, Rodrigo había estado reflexionando sobre sus acciones y el impacto que tenían en las vidas de aquellos que dependían de él. Mientras analizaba los números fríamente, recordaba las palabras de Jesús y cómo le había mostrado la importancia de la empatía y la compasión en el mundo de los negocios. De repente, recordó a uno de sus empleados, Marcelo, quien siempre había sido leal y dedicado, pero a quien nunca había tomado el tiempo para reconocer su arduo trabajo. Decidido a enmendar sus errores, Rodrigo llamó a Marcelo a su oficina. Cuando el empleado entró sorprendido, Rodrigo se levantó de su escritorio y se acercó a él con una expresión sincera en su rostro. Le agradeció por su dedicación y le ofreció un aumento de sueldo, junto con un reconocimiento público por su labor. Marcelo, con lágrimas en los ojos, agradeció a Rodrigo por el gesto y le aseguró que su trabajo nunca había sido por el dinero, sino por sentirse valorado y respetado. Rodrigo, emocionado,
comprendió que el verdadero valor de un líder no radicaba en los números, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de quienes lo rodeaban. ¿Podría este gesto de generosidad y humanidad cambiar por completo la forma en que Rodrigo dirigía su empresa? ¿Qué otras lecciones podría aprender de Jesús en su camino hacia la redención y el perdón? Comparte tus reflexiones y emociones en los comentarios. El empresario, Alejandro, se encontraba en su lujosa oficina, repasando los informes financieros con una expresión de satisfacción en su rostro. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpeteo en la puerta. Para su sorpresa, era Jesús, el humilde empleado al que solía menospreciar. Alejandro frunció el ceño, preguntándose qué quería ahora ese hombre que parecía empeñado en desafiarlo. Jesús entró con paso firme y mirada serena. Sin rodeos, comenzó a hablar con una voz calmada pero firme. Le recordó a Alejandro la importancia de tratar a sus empleados con dignidad y respeto, de valorar su esfuerzo y reconocer su dedicación. Le mostró ejemplos concretos de cómo su actitud había afectado negativamente el ambiente laboral y la calidad del trabajo. Alejandro, inicialmente incrédulo, comenzó a sentir un nudo en la garganta. Las palabras de Jesús resonaban en su interior, despertando una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Se dio cuenta de que, en su afán por obtener más ganancias, había descuidado el bienestar de aquellos que hacían posible su éxito. La lección de Jesús caló hondo en el corazón de Alejandro, quien, con humildad, reconoció sus errores y se comprometió a cambiar. Prometió mejorar las condiciones laborales, aumentar los salarios y fomentar un ambiente de trabajo más humano y colaborativo. Mientras Jesús se retiraba de la oficina, Alejandro se quedó reflexionando sobre el poder transformador de la empatía y la compasión. ¿Podría realmente redimirse y construir un legado basado en valores más elevados que la simple ambición material? Jesús, con serenidad en sus ojos y compasión en su voz, miró fijamente al empresario arrepentido. En un gesto de humildad, el hombre se arrodilló ante sus empleados, pidiendo perdón por su actitud despectiva y prometiendo enmendar sus errores. Los trabajadores, con lágrimas en los ojos, lo perdonaron. Era evidente que Jesús había sembrado una semilla de empatía y solidaridad en sus corazones. A partir de ese momento, la empresa se transformó en un lugar donde el respeto y la colaboración reinaban. El empresario, agradecido por la lección recibida, decidió cambiar su forma de dirigir su negocio. Implementó políticas laborales justas, ofreció mejores condiciones de trabajo y se convirtió en un ejemplo de liderazgo consciente y empático. La historia de Jesús y el empresario egoísta se convirtió en una leyenda en la comunidad. La gente aprendió que la verdadera grandeza no está en la riqueza material ni en el poder, sino en la capacidad de amar y respetar a los demás. ¿Qué lección podemos aprender de esta historia? ¿Cuál es el verdadero valor de la empatía y la humildad en el mundo empresarial? Comparte tus reflexiones en los comentarios y recuerda que siempre es posible cambiar y crecer. Solo necesitamos abrir nuestro corazón a la compasión y la honestidad.